Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto reunirme nuevamente con ustedes. Bienvenidos a mi aula de religión. El día de hoy abordaremos el tema la religión frente a las ideologías. Este tema nos demandará 2 sesiones, pero antes de ir al contenido vamos a ver la siguiente cita bíblica, que es la cita bíblica de Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 24. Es el texto bíblico que nos habla de Pablo en Atenas. Antes de escuchar el texto bíblico y observarlo en el video, quería hablarles un poquito de quién era Pablo. Pablo es un personaje importante dentro de la Biblia porque él ha sido formado en la ciudad de Tarso por el fariseo Gamaliel, en una de las escuelas, podría decirse, más rígidas en la formación de los sacerdotes del fariseísmo. Muy bien, él se estaba formando para ser sacerdote del templo. Y justamente él, al escuchar de los cristianos, él cree que los cristianos están transgrediendo la ley judía, o sea, los 10 mandamientos. Por ello, él se vuelve en un perseguidor de cristianos. Y es más, toma parte en el asesinato del diácono Esteban. Y cuando se entera que Pedro, Santiago y otros apóstoles se están escondiendo en Damasco, él pide permiso para irlos a buscar, capturar y obviamente sentenciar y asesinarlos. Pero dicen que en el camino a Damasco se le aparece justamente una luz bien fuerte, la cual lo deja ciego, y Jesús le habla y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Obviamente que Saulo le responde, yo no te persigo a ti porque no te conozco, y es cierto. Saulo no había conocido físicamente a Jesús, pero Jesús le dejaba en claro que quien persigue a un cristiano está persiguiendo al propio Jesucristo. Muy bien, una vez que Saulo queda ciego, es llevado a Damasco, y en Damasco lo atiende Ananías, quien era un discípulo de los apóstoles. Al inicio Ananías no lo quiere atender porque sabe que Saulo es un asesino de cristianos, pero el Señor le indica que lo atienda. Una vez que lo atiende, lo evangeliza, y al bautizarlo, Saulo recupera la vista, pero se cambia de nombre, ya no se llamará Saulo, sino se llama Pablo. Una vez que recibe el bautismo, Pablo ya se siente comprometido con la fe cristiana y siente que tiene que anunciar a Jesús a toda la humanidad. Por eso se reunirá con los apóstoles en Jerusalén y Pedro le indicará que él tiene que ir a evangelizar todo el mundo fuera de Jerusalén. Y esto es interesante porque Pablo será quien haga crecer la iglesia en todo el mundo antiguo. Así que Pablo recorre distintas ciudades de la antigüedad, ¿no? Del mundo antiguo, de la Europa, ¿no? Así que llega a Corintio y en cada ciudad que llega va fundando una comunidad cristiana que pertenecían a la única iglesia universal, obviamente. Así también llega a Tesalónica y en uno de esos viajes llega justamente a Atenas. Y en Atenas ocurrirá este acontecimiento que veremos en el video. Después de haber visto el video, hay que tener presente qué era Atenas. Atenas es una de las ciudades-estados de Grecia en la cual surge, podríamos decir, todo el conocimiento de la cultura occidental, donde surgen los grandes pensadores de la humanidad, Sócrates, Platón, Aristóteles, donde surgen también las primeras ciencias, ¿no? La física, la ética, la medicina. Entonces, es un sitio de gente culta. Entonces, Pablo al llegar a esta ciudad dice que se llena de indignación al ver la ciudad llena de ídolos. ¿Pero qué eran estos ídolos? Eran justamente las estatuas de los dioses griegos. Recuerden que los griegos habían creado dioses de acuerdo a las pasiones humanas o a las características humanas. Por ejemplo, decían, si nosotros tenemos un padre, debe existir un dios padre, por ejemplo, Zeus. Si tenemos una madre, debe existir una diosa madre, Hera. Si existe el amor, debe existir una diosa que domine el amor, Afrodita.
Si existe la guerra, debe existir un dios de la guerra. Si existe la muerte, debe existir un dios que controle la muerte. Y así sucesivamente. Y cada uno de estos dioses tenía su templo y su estatua. Ahora, pero como los griegos son muy abiertos al conocimiento, ellos decían, ¿qué tal si existiera un dios que el día de hoy no conocemos, pero que en un futuro llegaremos a conocer? Así que hay que estar preparado. Así que también le habían preparado un altar con una inscripción al dios desconocido. O sea que el dios que el día de hoy no conocen, pero que en un futuro podrían llegar a conocer, obviamente a través de la razón, a través de la investigación, porque podría ser, ¿no? En un futuro podemos conocer nuevas cosas y ellos también tenían presente eso. ¿Qué tal si existe en la actualidad un Dios que no conocemos aún, pero que podríamos llegar a conocer? Así que hay que estar preparados. Y le hicieron su altar, vuelvo a decir, con la inscripción al Dios desconocido. Muy bien, cuando Pablo llega a la ciudad, empieza a anunciar a Jesús y a la resurrección, tanto en las sinagogas judías como también en la ciudad, y dice que incluso discutió con filósofos epicúreos y filósofos estoicos, que son dos corrientes filosóficas que existen en este tiempo en Atenas. Dice que cuando las autoridades escuchan que Pablo está anunciando algo nuevo, lo invitan al areópago para que les anuncie justamente lo que iba hablando en las calles. Y cuando Pablo está frente a estas autoridades, miren cómo empieza su discurso, que es muy interesante. Dice así: Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: Ateniense, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer, que es el Dios que ha creado todo, que no habita en templos hechos por manos del hombre. O sea, no son sus dioses, esos dioses que ustedes tienen en sus templos, lo que le está diciendo a los atenienses, sino que es Señor del cielo y de la tierra. Y nos aclara algo, pues, ¿no? Que Dios siempre está atento a nosotros en cualquier lugar donde estemos, porque la idea de los atenienses era que su Dios tenía su templo, y si tú querías hablar con él, tenías que viajar desde donde estés hasta su templo. Por eso había tremendas peregrinaciones en estas épocas. Desde una ciudad podrían viajar un mes para llegar justamente al templo de uno de estos dioses griegos y hacerle su ofrenda. Pero una vez que terminaba eso, regresaban, y si querían volver a hablar con ese Dios tenían que regresar. Pero lo que le está aclarando acá Pablo es que Dios no está limitado pues a una construcción, sino que Señor del cielo y de la tierra, está siempre a nuestro encuentro. Pero Él va más allá incluso. Dice que ese Dios desconocido que tanto anhelan conocer es Jesucristo, que está vivo, que ha resucitado. Obviamente muchos de los griegos, al escuchar la palabra resurrección, y ellos como que no encajaba en su forma de pensar, dice que muchos se retiraron, pero un pequeño grupo siguió a Pablo. Pero ¿por qué vemos esto? Porque lo que quería hablar del día de hoy es de las ideologías. Y las ideologías podríamos entender que es una especie de idolatría. Y por ello, antes de ir propiamente a hablar de las ideologías, hablaremos un poco de qué son las idolatrías, ¿ya? A ver, primero un poquito de etimología, pues, ¿no? Primero hay que entender que la palabra ídolo tampoco no es una palabra en nuestro idioma, sino que viene del latín ídolus, ¿no? Y esta a la vez viene del idioma griego idolón, ¿no? ¿Y qué significa? Imagen, cosa o idea a la que se adora y rinde culto como una divinidad en sí, una divinidad en sí, un dios en sí, y no como una representación de ella. O sea, creemos que una cosa, como creían los griegos, ¿no? Una estatua del dios Zeus tenía poderes en sí, por eso tenía que hablar con él, dejarle su ofrenda ahí, ¿no? Pero obviamente el día de hoy ya tenemos claro que eso no es así. Y es más bien raro que el día de hoy alguien esté pensando de esa forma, ¿no?
Nosotros sabemos que todas nuestras representaciones religiosas, pues son eso, representaciones que nos ayudan a recordar esta persona, de repente en el caso de un santo, esta persona que ha vivido intensamente su fe como Jesús y que nos da un testimonio de vida, ¿no? Por eso hay que tener en claro ello. Pero ese no es el problema es que el día de hoy la idolatría ha cambiado, existe una idolatría moderna, que es cuando nosotros adoramos otras cosas que de repente no las tomamos como tal, pero son idolatría. Por ejemplo, cuando adoramos el dinero, cuando adoramos el trabajo excesivo, la ciencia negativa que atenta contra la dignidad humana o atenta contra la vida, el anhelo de poder, las sustancias que crean adicciones, las drogas, o corriente de pensamiento deshumanizante que hacen que desprecies al otro, la pornografía que crea una adicción y otras cosas más. Claro, uno me diría, pero profesor, que tener dinero está mal, que es una idolatría tener dinero. Mm, para de repente para muchos de nosotros que ganamos poco, tener dinero más bien es para sobrevivir, pero tengamos en cuenta que hay personas que tienen suficiente dinero para vivir 2 o 3 vidas, pero sin embargo quieren tener más y acumulan más riqueza y no les importa si le quitan la vida a otra persona, si le están dejando sin salario al otro, con tal de que ellos se sigan enriqueciendo. Ahí sí, esa persona que vive en una idolatría. Pero también una persona que de repente no tiene muchos recursos económicos, pero también puede caer en una idolatría en el dinero. ¿Cómo? ¿Qué tal si él tiene sus ahorritos, que no son grandes, pero sin embargo un familiar está grave? Y no un familiar tan lejano, de repente su propio hermano, de repente su propio papá, su propia mamá. Y él dice, no, este dinerito lo tengo ahorrado, no, no lo toco. Pero él lo necesita para una operación, lo necesita para un tratamiento de urgencia. Y yo digo, no, no tengo dinero, lo oculto, o sea, ¿tu corazón dónde está realmente? ¿En tu familiar, tu hermano, tu padre, tu mamá o tu corazón está en el dinero? Es lo que decía Jesús, donde está tu corazón, está tu tesoro. Eso justamente hay que tener en cuenta cuando hablamos de idolatrías. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde lo tenemos apegado? A ver, por ejemplo, la ciencia negativa. Claro, cuando la ciencia se usa para el mal. ¿Qué, profesor? ¿El conocimiento científico se usa para el mal? Por supuesto. ¿Cómo creen que en las guerras mundiales que han pasado se utilizaban armas químicas, ¿no? Ya desde esa época. ¿Y cómo se crearon ellas? De la nada, no. De hecho, que ha habido toda una experimentación científica para crearlas, ¿no? Para crear armamento de aniquilación masiva. O sea, la ciencia se usó para el mal y cada vez se usa para hacer más daño al hombre. Eso es una idolatría moderna, porque muchos a veces le impulsan, ¿no? La pornografía, que hace que le faltemos el respeto a otra persona, vayamos en contra de su intimidad y su dignidad, incluso contra menores de edad. Entonces hay que tener en cuenta dónde está nuestro corazón y si esto me está humanizando. Ahora, estos nuevos ídolos han hecho que el ser humano se distraiga de la búsqueda de su felicidad absoluta, que solamente está en el Señor, porque solamente hemos puesto la búsqueda de nuestra felicidad en cosas pasajeras, en cosas que se van a acabar, ¿no? Y justamente porque ponemos nuestra búsqueda de la felicidad en estas cosas es que el día de hoy vemos muchas personas que andan desanimadas, tristes, teniendo a veces todo, o teniendo incluso a veces más que otros, y reniegan, por ejemplo, cuando no les compran la ropa de moda, cuando no tienen el celular más moderno, pero una vez que lo tienen sí son felices, obviamente, pero cuando este celular se malogra, pues obviamente nuevamente son tristes y quieren algo nuevo. Por eso es que justamente viven en una apatía, en una tristeza, andan renegando, porque se dan cuenta que cada vez que ponen su búsqueda de la felicidad en algo, esto se acaba, es momentáneo. Incluso el dinero. De repente hoy día podemos tener mucho, pero seamos conscientes.
ese dinero de repente no lo terminamos disfrutando nosotros, porque nosotros tenemos un tiempo determinado de vida. Cuando ya estemos cerca de nuestra muerte y tanto dinero que hemos acumulado, de repente más bien sea al revés, que sean muchos familiares que estén deseando que ya nos muramos para quedarse con nuestro dinero. O sea, al final es aferrarnos a estas cosas pasajeras, no nos dan la felicidad total que tanto anhelamos en el corazón. Bien, ahora sí pasaremos a hablar de las ideologías. ¿Y qué son las ideologías? Consiste en hacer de una idea o corriente de pensamiento el centro absoluto de la vida de una persona o de una sociedad. O sea, lo que decíamos, muy similar a la idolatría, es lo mismo, pero ya no es algo material, sino es una corriente de pensamiento, una forma de pensar, incluso que se aplican en estructuras sociales. A ver, primero hay que también tener presente que las ideologías normalmente a lo largo de la historia, se está demostrado, casi siempre se han impuesto por dictaduras, o sea, nunca fueron una elección libre, siempre se han impuesto por dictaduras, al inicio solapadas y después dictaduras bien directas. ¿eh? Muchas ideologías también al inicio se presentan como que van a dar una solución a la problemática del hombre, ¿no? Por eso normalmente muchas ideologías empiezan hablando de la pobreza, de la igualdad, de los derechos, de la dignidad, pero una vez que están en el poder, te imponen su forma de pensar y más bien van en contra de eso que decían defender, de la libertad, de los derechos humanos y otros, ¿no? A ver, por lo común las ideologías limitan la libertad humana, ¿sí? No somos libres, porque se nos impone una forma de pensar. Quien no piensa de esa forma ya no encaja en esa estructura social y podría ser detenida o incluso podrían desaparecerla, cosas que ya han sucedido en países que han aplicado ideologías en sus estructuras de gobierno, estructuras sociales. Son intolerantes con otras formas de entender la vida, claro. Si tú entiendes de otra forma la vida, por ejemplo, dices, yo quiero que mi familia, mis hijos vivan de acuerdo a los valores propios que son la tradición de mis antepasados, mis abuelos, ¿no? Y que nos ayuden a ser una familia más unida, más respetuosa, pero dicen, hey, aguanta. ¿Ah? Tu forma de pensar está de acuerdo a la forma, a la nueva estructura social que estamos construyendo, de repente no. Ah, entonces no encaja. Entonces ya ahí vemos la intolerancia. Al inicio ellos decían sí que somos tolerantes, aceptamos todo, vamos a crecer, ser todos iguales, pero después no es así. A ver, ¿qué más? Casi siempre buscan imponer a las buenas o a las malas sus reglas de juego, claro. Las ideologías casi siempre se imponen por dictaduras en muchos países, pero también de formas asolapadas, utilizando un medio muy poderoso que es justamente los medios de comunicación. Y algo más que también deberíamos tener presente para reconocer una ideología es que son 100% antirreligiosas, ¿no? Siempre atacan a la iglesia, siempre la ofenden, incluso en países donde ya se ha vivido la ideología dictatorial, queman iglesias, arrestan a los sacerdotes, no les permiten a los feligreses ni siquiera persignarse o tener siquiera una pequeña cruz en su casa. Entonces ahí vemos unas características de las ideologías. Ahora, no crean que porque vivimos en un país de repente democrático no es que las ideologías no están presentes. También están presentes y constantemente, podría decirse, van calando en nuestro inconsciente porque llegan a nosotros de forma repetitiva y repetitiva a través de distintos medios de comunicación u otras estrategias que usan también los que quieren imponer estas ideologías. Y poco a poco van logrando la destrucción inconsciente de la humanidad porque las personas se vuelven cada vez menos humanas, ¿no? Podría decirse más crueles incluso. A ver, por ejemplo, de repente muchos dicen, pero yo no estoy sumergido en ninguna ideología, pero sí lo estás. Por ejemplo, en el individualismo. No, pero yo no soy individualista, dirá uno. De repente al inicio dices que no, pero muchas veces tú escuchas estas frases, ¿no? Yo hago lo que quiera lo que quiero con mi vida, ¿no? Tengo derecho a hacer con mi vida lo que quiera.
¿no? Esas frases muchas personas las repiten constantemente y si se dan cuenta, esas frases se encierran en sí un individualismo. Pero hay que ponernos a pensar, ¿realmente tú puedes hacer lo que quieras con tu vida? ¿Ah? ¿Realmente tú puedes hacer lo que quieras con tu vida? Yo se lo escuché esto a un chico de 15 años. Le decía, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero con la plata de tus padres. ¿No? Si quieres hacer lo que quieras con tu vida, hazlo con tus propias cosas. Pero si nos damos cuenta, nosotros no podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, porque podemos lastimar o ir en contra de la libertad de otra persona. Siempre nosotros estamos en relación con otros. Hay unos que incluso en esto dicen, no, yo solo nací, yo solo me crié, tú solo naciste, tú solo te criaste. Qué interesante. ¿Cómo hacía, Que no tuviste padres, nadie te alimentó, nadie te ayudó, ¿no? Que yo mismo he logrado todo lo que tengo, yo mismo he logrado mi éxito, así tú mismo. Sí, que yo he conseguido ¿tú has conseguido? No sé, ¿no será que la persona que te ha empleado te da una oportunidad laboral? O sea, siempre dependemos de alguien más. No somos individuales. Otra más, el hedonismo, ¿no? De repente uno dice, ¿pero qué es eso, no? Pero sí, muchas veces tú escuchas estas frases. Disfruta, toma para olvidar, diviértete, no pienses en nada, olvídate de los problemas. O sea, el hedonismo es vivir el placer desenfrenado. Y el día de hoy muchas personas quieren vivir el placer desenfrenado para olvidarse de sus problemas. ¿No? Tengo un problema, pues yo no lo quiero afrontar. Se están peleando en mi casa, yo no lo quiero afrontar, me escapo de la casa. Tengo una discusión de repente con mi esposa, yo no lo quiero afrontar, mejor me escapo, me voy a la casa, me voy a tomar con mis amigos. Cuando estoy tomando, estoy con ellos, pues todo es placer, ¿no? Todo es olvido, todo es alegría. Pero seamos sinceros, una vez que se acaban los efectos del alcohol, una vez que regresas a tu casa de la fiesta, los problemas siguen igual. O sea, simplemente estás buscando escapar a la realidad y no afrontas ni solucionas ni un problema. Y hay que tener en cuenta algo, que en esta vida no todo es disfrute. Es parte de esta vida también es el afrontar problemas, incluso el sufrir. Es parte del vivir. Y para eso justamente nosotros vamos adquiriendo distintas habilidades, distintas competencias para afrontar día a día estos nuevos retos. Eso hay que tenerlo presente. Otro es el relativismo. Eso es más conocido, ¿no? Últimamente escuchamos que dicen, todos tenemos nuestra propia verdad. Pero si todos tienen su propia verdad y todo vale lo mismo, entonces también todo vale por igual, ¿no? Pero eso es cierto, todo vale igual, no. Cada uno tiene su propia verdad, la verdad es una. No es que tu verdad valga más que la de él, no. Hay que elucidar quién tiene mayores argumentos y demuestra la verdad. Con eso no digo que tu opinión no valga, pero tu opinión valdría más si tuviera mejores argumentos. ¿Ya? No es como alguien que me dice, profesor, no estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? ¿Por qué no estás de acuerdo conmigo? No, porque yo pienso así, así. ¿Y en qué te basas? No, yo pienso así. Tú piensas así, simplemente es un capricho, pero no me estás dando un fundamento. Consumismo. Yo necesito ese objeto que está de moda y nosotros eso sí lo vemos constantemente. Gente que compra cosas hasta absurdas, cosas que no necesita o cosas que usa una sola vez y después lo está botando. Caemos en un consumismo constante. Queremos las cosas actuales, las cosas de moda, ¿no? Sale el celular que tiene dos cámaras, ¿no? Y más bien nos aferramos a ello, porque si alguien te quita tu celular, yo te apuesto que, y lo he visto, uno se pone violento, hasta podría agredir. Y ahora que estamos en esta educación virtual a distancia, creo que muchos más bien se han dado cuenta, ahora sí de forma real, de lo importante que era tener un celular, ¿no? Porque antes alguien se compró un celular solamente por mono, ¿no? Por moda, hay que decirlo así, ¿no? Porque era bonito, tenía dos cámaras, podía tomarme la mejor foto para subirla, no sé, a mis redes sociales, ¿no? A mi Instagram, etcétera. Pero sin embargo no sabían usar el correo electrónico de su celular, no sabían mandar un archivo por correo electrónico de su celular.
no sabían cómo editar un documento en Word desde su celular, cómo editar un documento en Excel desde su celular. Creo que en la actualidad recién muchos se han dado cuenta que el celular tenía muchas más funciones de las que uno pensaba o para lo que uno lo compraba, que era solamente para lucirlo, para tomarse sus mejores fotos y para estar chateando, ¿no? Pero sin embargo se han dado cuenta de una utilidad más. Ahora sí valoran la utilidad, ¿no? Que tu celular ya esté un poquito pasado de moda, pero ven que es útil. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Que el día de hoy hay ideologías en las que hemos sido sumergidos y que sin pensarlos caemos en ellas y las practicamos o las hablamos, las repetimos a veces sin pensar. Y siempre es bueno preguntarnos el por qué y el para qué, ¿no? ¿Cómo que yo hago con mi vida lo que quiero? ¿Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras? No, no, pues yo me puedo matar, que hay personas que de repente te quieren, tus familiares, tus padres. ¿No crees que le vas a causar un sufrimiento? No, pero no deberían sufrir. Pero tú no controlas eso. Tú no controlas eso. Que alguien si sienta pena por ti, pues sienta pena por tu sufrimiento. Eso no lo controlas. Entonces, a tomar en cuenta ello. Cómo se nos ha ido metiendo inconscientemente ciertas formas de pensar que nos hacen cada vez menos humanos, nos deshumanizan, nos hacen incluso personas crueles. Y eso es lo que está haciendo las ideologías en nuestra vida. A ver, el día de hoy, vuelvo a decirlo, las ideologías ingresan sutilmente a nuestra vida y forma de pensar por los medios de comunicación, ¿no? Comerciales, ¿no? Películas, donde vemos que la gente para divirtiéndose, que tiene dinero para viajar de un lado al otro, pareciera que a esa gente nunca le faltará nada, que pueden comprarse lo que les da la gana, que tienen el cuerpo perfecto y obviamente uno cuando ve ello y ve que en su vida no funciona, pues obviamente sufre mucho, porque está poniendo su felicidad en ser así, en ser como nos muestran los medios de comunicación. Y a veces te vuelves cruel, ¿no? Como ves que ahí sí tienen plata y tú a tu apoderado, a tu padre, le dices, oye, pero ahora yo necesito más plata, tengo que comprarme tal cosa, tal cosa. Y de repente tu padre con la justa gana 1.000 soles y nos volvemos crueles, pues. Ahora, ¿qué es lo que, por qué vemos este tema, la religión frente a las ideologías? Porque la religión nos hace entender de que nuestra felicidad no está en estas cosas pasajeras, está en cosas más grandes y que duran más, que son justamente la solidaridad, la amistad auténtica, obviamente, el amor. Y no estamos hablando de un amor romántico, sino ese amor de que eres capaz de ayudar a la otra persona que sufre y que no está tan lejos, ¿no? No hablemos de alguien que esté fuera de nuestra casa, que está en nuestra propia casa. O sea, la fe, la religión nos hace más humanos, nos hace entender de que estas cosas pasajeras ciertamente nos pueden dar una comodidad o utilidad, pero sin embargo acá no está la felicidad total. Si se me pierde el celular con todos mis contactos, todo lo que he conversado, no se acabó el mundo. Hay cosas más importantes. Por ello hay que tener presente ello. Así que atentos a qué ideología se nos está metiendo en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y nos está haciendo ser cada vez menos humanos. Para concluir el tema del día de hoy, los invito a hacer la oración con el Salmo 23. Para ello, vamos a ponernos en la presencia del Señor, pero también ponemos todos los medios adecuados para hacer una buena oración. Si tenemos un familiar cerca, invitémoslo para hacer esta oración juntos y pedir que el Señor nos siga acompañando en estos días, sobre todo ante tanta dificultad, ante tanta gente que está padeciendo esta enfermedad. Nos ponemos en la presencia del Señor entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y leemos juntos. El Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Amén. Que el Señor tome en cuenta esta oración, que siempre sea nuestro pastor que dirige nuestra vida, y también que María Santísima siempre tenga presente nuestras necesidades. Por eso también la saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor sea nuestro pastor, que guíe nuestras vidas, que nos haga tomar buenas decisiones y que nos ayude cada día a ser más humanos, a ser auténticos cristianos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero no podemos irnos sin lo más importante, que son las actividades. Y bueno, la actividad de esta semana es que descarguen el archivo que dice La religión frente a las ideologías, primera parte. Como siempre ponen sus datos, ¿no? Nombre, apellido, grado y sección, leen con detalle todo el contenido, responden a las preguntas que están planteadas ahí y una vez resuelta la ficha le envían a mi correo. Tienen plazo una semana como siempre. Bueno, nos vemos jóvenes.